En este video terminaremos de ver los balances y comenzaremos a ver las ecuaciones constitutivas de un modelo de espacio de estado. El último balance que vamos a estudiar es el correspondiente a la cantidad de movimiento. El balance con palabras, el que se presenta en la diapositiva, tenemos velocidad de acumulación de cantidad de movimiento es igual a la velocidad de entrada de cantidad de movimiento más fuerzas, que sería el término de generación, menos velocidad de salida de cantidad de movimiento. Como les decía, el término de generación ahora está representado por las fuerzas que actúan sobre el volumen de control. Las unidades de este balance son las de la fuerza, por ejemplo, Newton. Se plantea un único balance vectorial por volumen de control. Esta es una de las características de este balance y es su carácter vectorial. Entonces vamos a plantear un solo balance vectorial o, en su defecto, tres ecuaciones, una por cada coordenada espacial. Aquí es bueno recordar lo que ustedes vieron en fenómenos de transporte, ya que esa materia se dedicó casi exclusivamente a estudiar el balance de cantidad de movimiento. Si ustedes recuerdan, los balances se planteaban en las coordenadas cartesianas, pero también se podían transformar a otras coordenadas como cilíndricas y esféricas. El balance de cantidad de movimiento es todo un campo y hay todo un área de la ingeniería química que trabaja con este tipo de balance, como es la mecánica de fluidos, y por eso no vamos a expandirnos mucho en este balance, solamente vamos a repasar los conceptos fundamentales. Además, todos los equipos que veamos en la materia no involucran en forma importante los cambios de cantidad de movimientos, como ya le había adelantado cuando analizamos el balance de energía. Para este sistema, que es un bloque con masa m, al cual se le aplica una fuerza F, vamos a ver cómo resulta el balance. Velocidad de acumulación, otra vez sería la propiedad que tenemos en el volumen de control diferenciado el tiempo. Como es un sistema con parámetros concentrados, la diferencial va a ser una diferencial total. La propiedad en el volumen de control va a ser masa por velocidad, que es la definición de cantidad de movimiento. Eso diferenciado del tiempo. La velocidad con que ingresa la cantidad de movimiento a nuestro volumen de control es nula. No hay nada que ingrese a nuestro volumen de control. La velocidad de generación va a ser igual a la única fuerza que tenemos que actúa sobre el volumen de control. La velocidad de salida también va a ser nula porque no hay nada que abandone nuestro volumen de control. Por lo tanto, nuestro balance es diferencial de m por b con respecto al tiempo es igual a f. Si la masa es constante, se puede sacar de la diferencial y nos quedaría masa por la derivada de la velocidad con respecto al tiempo, que es aceleración. Y llegamos a la ley de Newton, donde fuerza es igual a masa por aceleración. Esto es válido si la masa es constante con respecto al tiempo. Y sabemos que es así para bajas velocidades. Cuando se aumentan las velocidades ya entramos en el campo de la teoría de la relatividad y la masa sería una variable más, con lo cual se va a alterar esta ecuación. Veamos otro ejemplo del balance, esta vez para una tubería. Tenemos una tubería de longitud L, a la entrada se aplica una presión P0 y descarga a una presión P1. Vamos a suponer que un fluido incompresible, que todo viaja a la misma velocidad, V. Entonces, nuestro volumen de control va a ser el volumen líquido y la cantidad de movimientos que tenemos en el volumen de control sería el volumen líquido, que es A por L, por la densidad nos da la masa,
y por B se transforma todo en cantidad de movimiento. Todo eso diferenciado por el tiempo. Velocidad de entrada, bien, aquí en nuestro volumen de control está ingresando fluido y ese fluido trae ya una cierta cantidad de movimiento. Entonces, vamos a ver, sería el área por la velocidad nos da caudal volumétrico, por la densidad nos da flujo másico, que multiplicado por B sería la cantidad de movimiento que está ingresando en nuestro volumen de control. La velocidad de generación se debe a las fuerzas que actúan en el volumen de control. Tenemos A por P0, que estaría impulsando el fluido hacia la derecha, menos A por P1, que se opone a ese movimiento, y menos la fuerza de fricción, que también se opone al movimiento. Velocidad de salida, como tenemos líquido que abandona el volumen de control, también se va la cantidad de movimiento. La cantidad que se va sería el A por B por ρ, por B evaluado ahora en la parte final de la tubería, en L. Si juntamos todos esos términos, tenemos el balance dinámico de cantidad de movimiento para la tubería. Si consideramos que es un cilindro, que estaba implícito en todo lo que estábamos haciendo, podemos simplificar el área y operando llegamos a esta ecuación que era que trabajábamos en fenómeno de transporte y en operación 1. Veamos otro ejemplo. En este caso tenemos un cohete de masa m que asciende con velocidad v. Ese ascenso es gracias a que expulsa gases con una velocidad o un flujo másico igual a w. Vamos a ver entonces el balance. Velocidad de acumulación, si tomamos todo el cohete como volumen de control, sería m por v, nos da la cantidad de movimiento que hay dentro de nuestro volumen de control, y eso diferenciado es la velocidad de acumulación. Velocidad de entrada, no hay nada que esté ingresando a nuestro volumen de control, así que es 0. Velocidad de generación, tenemos que ver qué fuerza actúan sobre el volumen de control, y está actuando la fuerza de la gravedad, que tira para abajo, entonces va con signo negativo, y es menos g por m. Velocidad de salida, es W por Vg, si es el flujo másico por la velocidad que tienen los gases que escapan por debajo del cohete. Juntamos todos los términos y tenemos nuestro balance. Sin embargo, tal como está, este balance no se puede usar porque no podemos medir la velocidad absoluta Vg. Recuerden que estamos ante el mismo problema que teníamos en el balance de energía. Se necesita un punto de referencia para poder medir la velocidad. Entonces, a esta ecuación la tenemos que trabajar para que no nos quede la velocidad en un término aislado, sino que cada término involucre un delta de velocidad. Para eso vamos a convertir el balance en función de sus propiedades intensivas. Tenemos el balance original, que estaba expresado como la acumulación de la propiedad extensiva m por b. Entonces, para dejarlo expresado solamente en función de la derivada de la velocidad, vamos a descomponer esta derivada aplicando la derivada de un producto. Está hecha la descomposición. Ahora agregamos el balance de masa, el volumen de control, que sería diferencial de masa igual a menos W, y a eso lo multiplicamos por nuestra velocidad de referencia, que aquí elegimos que sea la velocidad del cohete. Restamos este balance al balance de cantidad de movimiento y obtenemos el balance en función de la propiedad intensiva. Y aquí este balance ya se puede usar porque no tenemos una velocidad absoluta, sino tenemos diferencia de velocidades.
este término que es Vg menos B es la velocidad del gas con respecto al volumen de control, así que lo podemos reemplazar. Y ahora aquí tengo un Vg de nuevo, pero es asterisco, y ya sé que este término, esta velocidad Vg se mide con respecto al volumen de control. Entonces, veamos cómo queda nuestro balance. Tenemos que este Vg se mide con respecto a nuestro volumen de control. Entonces, veamos cómo funciona el cohete. Voy a amplificar. Cuando yo enciendo los motores del cohete, Vg deja de ser cero y los gases escapan hacia abajo. Entonces, esta velocidad, como está medida con respecto a nuestro cohete, es una velocidad negativa. Eso negativo por este negativo hace positivo, y es un término positivo al cual le restamos la fuerza de la gravedad. Si la cantidad de gases que estamos quemando es lo suficientemente grande como para superar a este término, nuestra derivada de la velocidad con respecto al tiempo se dará positiva y nuestro cohete ascenderá. Entonces, la condición para que ascienda nuestro cohete es quemar a suficiente velocidad W, suficiente cantidad de masa al ritmo W, e impulsarlo con la velocidad Vg de forma tal que supere la fuerza de la gravedad. Cuando eso se cumpla, este término positivo va a predominar sobre el negativo y va a hacer que la derivada de la velocidad sea mayor que cero y el cohete suba. Para cerrar el tema de los balances, vamos a ver un ejemplo que involucra dos fases. Este ejemplo es para que vean cómo se trabaja cuando existen varias fases. Tenemos un evaporador donde está ingresando líquido con un caudal F0, densidad ρ0 y temperatura 0. En el volumen de control que vamos a tomar, que es el volumen líquido, tenemos el volumen, la densidad y la temperatura. A ese volumen se le suministra calor para provocar la evaporación. La evaporación se produce con un flujo másico WB. Arriba tenemos una campana que tiene un vapor con un volumen BB, con una densidad ρB y una temperatura TB, a una presión P. Y ese vapor sale por la descarga de la campana, con un flujo o un caudal volumétrico FB por densidad B y temperatura B. A su vez también descargamos líquido con un caudal F, densidad ρ y temperatura T. Entonces, ¿cómo trabajamos cuando tenemos varias fases? Aquí lo que hay que hacer es tomar un volumen de control para cada fase. Recuerden que una de las condiciones para definir un volumen de control era que las propiedades dentro del volumen de control se deberían mantener homogéneas. Entonces, aquí vamos a tener que tomar un volumen de control para el líquido y otro para el vapor. Veamos el líquido. Velocidad de acumulación de energía. Vamos a estudiar el balance de energía. Va a ser V por ρ por la entalpía del líquido. Velocidad de entrada es la energía que trae nuestra corriente de alimentación, que es F por ρ por H0, más el calor suministrado por el serpentín. Velocidad de salida es lo que se lleva el líquido de descarga, que es F por ρ por H, más lo que se lleva el vapor que está evaporando con flujo WB. Y este vapor sale con una entalpía evaluada a la temperatura T del líquido. Juntando todos los términos, tenemos nuestro balance de energía para la fase líquida. De nuevo, este balance no se puede usar porque tiene las entalpías absolutas. Hay que colocarlo en función de la propiedad intensiva para que nos queden delta de entalpías. El siguiente paso, aquí está el balance original, aplicamos la derivada de un producto para el término de acumulación, luego aplicamos el balance de materia multiplicada por la entalpía de referencia, que va a ser la entalpía en el volumen líquido, es H, y la sustraemos término a término del balance de energía. El resultado
nos da un balance que sí puede ser usado porque ya tiene deltas de entalpía. Y aquí hay un delta especial, que es la entalpía del vapor evaluada a la temperatura T, menos la entalpía H del líquido a la misma temperatura. Ese tiene un nombre particular y es el calor latente de evaporación para la temperatura T. Entonces podemos reescribir nuestro balance de la siguiente forma. Y ya habiendo reemplazado la entalpía en función de la temperatura. Entonces este sería el balance que vamos a usar en nuestros modelos. Vayamos ahora a la fase vapor. La velocidad de acumulación va a ser igual a la cantidad de energía en la campana, que ahora está en función del volumen de vapor por la densidad de vapor por la entalpía del vapor, pero evaluada a la temperatura a la que está la campana, que es TB. Velocidad de entrada, tenemos la energía que ingresa a través del vapor que se evaporó a la fase líquida, y eso es WB, que es un flujo másico, por la entalpía del vapor evaluada a la temperatura T del líquido. Velocidad de salida es lo que se lleva el vapor por la parte superior de la campana, y es el caudal FB por la densidad ρB por la entalpía del vapor evaluada a la temperatura que está en la campana, que es TB. Si juntamos todos los términos, tenemos nuestro balance en la fase de vapor, que de nuevo habrá que procesar para llevarlo en función de la propiedad intensiva y que solamente tenga delta de entalpía. Nuevamente tenemos el balance original, aplicamos la derivada de un producto a la acumulación, consideramos el balance de materia, lo multiplicamos por la entalpía de referencia, que esta vez va a ser la entalpía que tiene el vapor en la campana a la temperatura TB. Hacemos la diferencia y nos queda ya el balance en función de deltas de entalpía. Este balance lo podemos expresar también en función de la temperatura, y es una de las formas que vamos a emplear en nuestros modelos. En realidad las dos formas se pueden llegar a emplear ya en nuestro modelo, en función de la entalpía o en función de la temperatura. Bien, con eso ya hemos completado todos los balances que vamos a necesitar para nuestros modelos en la materia. Vamos a hacer un pequeño repaso de lo que era el modelo de espacio de estados para continuar con su estudio. Habíamos visto que los modelos de espacio de estado son un formato matemático especial para desarrollar nuestros modelos matemáticos. Para un sistema con parámetros concentrados, tenemos que los modelos de espacio de estado tienen dos partes: un sistema de ecuaciones diferenciales acoplado a un sistema de ecuaciones algebraicas. Las ecuaciones diferenciales se originan en balances dinámicos que planteamos para cada variable de estado que tenga el volumen de control. Ya vimos entonces toda esta parte, vimos los balances que se pueden plantear, que eran el balance de materia, que se puede plantear un único balance por volumen de control, balance de componentes, que se pueden plantear para todos los componentes o para todos menos uno, si es que juntamos con el balance global de materia, el balance de energía, que se puede plantear un único balance, y el balance de cantidad de movimiento, que también se puede plantear un único balance. Nos queda ver el origen de las ecuaciones algebraicas del sistema AES. Estas ecuaciones algebraicas van a provenir de balances pseudoestacionarios, que lo vamos a ver ahora, y de ecuaciones constitutivas. Veamos qué son los balances pseudoestacionarios. Regresemos a nuestro sistema, que es un tanque, que tiene un caudal F0 que lo alimenta con densidad ρ0. Con densidad ρ0 vamos a elegir volumen de control, el líquido que está en el reactor o en el tanque, que tiene un volumen B, una densidad ρ, y consideramos una descarga con caudal F y densidad ρ. El balance de materia global es el que ya vimos,
sería que está presentado en esa ecuación. Si la densidad es constante, podemos simplificarla y en este caso nuestra variable de estado, que antes era la masa, en nuestro modelo ahora pasa a ser el nivel. Vimos que este era el balance dinámico y el balance dinámico se podía transformar en un balance estacionario cuando las propiedades de estado se mantenían constantes, y esto implicaba que la derivada de esas propiedades de estado fuera cero. Entonces, para transformar el balance dinámico en estacionario, lo que tenemos que hacer es anular las derivadas, y con los que nos queda que el balance o la ecuación diferencial se transforma en una ecuación algebraica igualada a cero. Y ese sería el balance en estado estacionario. Para nuestro sistema, el balance en estado estacionario sería la ecuación F0 menos F igual a 0. Donde sabemos que las propiedades se tienen que mantener constantes porque nosotros hemos planteado este balance en estado estacionario, que por definición corresponde al estado donde las propiedades se mantienen constantes. Por eso anulamos la derivada y esta ecuación diferencial se nos transformó en una ecuación algebraica igualada a 0. No se olviden de esa condición. Hemos llegado a esta ecuación igualada a 0 porque hemos anulado la derivada. Vamos a ver otra condición, que es el balance pseudoestacionario. De nuevo, para nuestro sistema, planteamos el balance dinámico, pero ahora, y vamos a simplificarlo de nuevo, suponiendo densidades constantes, con lo cual llegamos a la misma ecuación que antes, pero ahora vamos a hacer otro estudio. En lugar de suponer estado estacionario, lo que anularía la derivada de L con respecto al tiempo, lo que vamos a hacer es reducir el valor de A para ver qué ocurre. Bien, si nosotros reducimos el valor de A, aquí estamos viendo una figura de cómo responde el sistema cuando provoca un escalón en el caudal de alimentación, en F0. Aquí estoy graficando el caudal de descarga F en función del tiempo. Entonces, originalmente, en el estado inicial, tanto la descarga era igual a la carga, y era igual a este valor que está en la línea horizontal. En el momento T1 provoca un escalón en la alimentación, que sería un escalón en F0. Y la descarga va a comenzar a reaccionar, y va a reaccionar como se representa en la línea roja, para un valor de área. Lentamente va a ir alcanzando el valor que le fija el caudal de carga. Sin embargo, podemos observar que si reducimos el área, a medida que reducimos el área transversal del tanque, la respuesta se realiza en forma más rápida. Y para el área tendiendo a cero, el caudal de descarga responde casi inmediatamente copiando el escalón que hicimos en F0. Bien, matemáticamente en la ecuación, ¿cómo se vería eso? Si hago tender el área a 0, se anula el área, y multiplicada por esta derivada sería nula también, y descubrimos que F0 menos F es igual a 0. Y llegamos a la misma ecuación que corresponde al balance del estado estacionario. F0 menos F igual a 0. Sin embargo, hemos llegado por distintos caminos. En el estacionario llegamos anulando la derivada, cual trae como consecuencia que F0 y F son constantes. En cambio, aquí llegamos anulando el área, sin decir nada de la derivada de la variable de estado. Con lo cual, F0 y F no están obligados a ser constantes. Lo único que están obligados a hacer es a ser iguales. Y eso es el corazón del estado pseudoestacionario. Nosotros vamos a usar los balances pseudoestacionarios para sistemas que tienen respuestas muy rápidas, de forma tal que la salida casi siempre va a ser igual a la entrada. Entonces va a estar produciéndose esta igualdad. Pero no significa que F y F0 sean constantes. Lo único que dicen es que son iguales. Entonces vamos a tener este balance que tiene una forma de balance estacionario, pero que se va a poder usar en un modelo dinámico.
Entonces, en modelos dinámicos vamos a incorporar nuestros balances dinámicos, pero para los sistemas que tienen respuesta muy rápida, en vez de incorporar una ecuación diferencial como esta, vamos a incorporar directamente la ecuación en su forma de estado estacionario, pero sabiendo que está en estado pseudoestacionario. Y esa es una ecuación algebraica. Veamos un ejemplo donde se aplican balances pseudoestacionarios. Aquí tenemos un reactor, tanque agitado, que en su interior tiene un serpentín. Entonces tenemos dos sistemas acoplados. Tenemos un reactor en estado dinámico, que tiene una dinámica lenta por su gran volumen, comparado con respecto al serpentín. Y tenemos un serpentín que tiene una dinámica mucho más rápida, que va a responder mucho más rápido que el reactor. Entonces, por un lado, tenemos un sistema lento, como es el reactor, que a cada perturbación va a responder lentamente, en cuestión de horas, mientras que el serpentín, por otro lado, al tener un volumen menor, va a responder mucho más rápido, en cuestión de minutos. Los dos van a ser incorporados al modelo de espacio de estado, y los dos podrían ser incorporados considerando los balances dinámicos, lo cual generaría ecuaciones dinámicas para el reactor, acoplada a ecuaciones dinámicas para el serpentín. Sin embargo, eso traería algunos problemas matemáticos, porque el integrador, el que resuelve el sistema de ecuaciones diferenciales, se va a encontrar con un sistema de ecuaciones que responde lentamente, acoplado a otro que responde muy rápidamente. Entonces, cuando tenemos esas situaciones, el integrador tiene que elegir. Y lo que elige es reducir el paso de integración para poder seguir la velocidad de cambio del sistema más rápido, lo cual demora la simulación porque va a tener que hacer muchos pasos para lograr simular la dinámica de nuestro sistema principal, que es el reactor. En estos casos, cuando estamos interesados en la dinámica lenta y no tanto en la dinámica del sistema rápido, lo que nos conviene es simplificar el modelo. Y lo que hacemos es, al serpentín, lo modelaríamos con ecuaciones correspondientes al estado pseudoestacionario. Consideraríamos que el serpentín está en estado pseudoestacionario. Si consideramos eso, tendríamos que tomar todas las ecuaciones diferenciales, todos los balances dinámicos del serpentín, e igualarlos a cero, con lo cual nos queda como si fueran balances en estado estacionario. Pero no lo son porque no estamos forzando a que las variables mantengan valores constantes. Entonces, en la práctica, ¿qué se hace? Planteamos el balance dinámico del serpentín, balance de energía, de materia, y luego lo transformamos en ecuaciones algebraicas igualadas a cero. Eso trae como resultado, primero, que tenemos menos ecuaciones diferenciales, ya que las ecuaciones diferenciales del serpentín se han transformado ahora en algebraicas. Y también eso nos trae la ventaja que el integrador ya no tiene que reducir el paso para seguir la dinámica del sistema más rápido, sino que ahora va a aumentar el paso, el tamaño del paso de tiempo, para integrar lo que corresponde al sistema más lento, que es el reactor. Bien, esa es entonces la utilidad de los sistemas considerados en estado pseudoestacionario. Cuando ustedes tengan un sistema que involucra varios subsistemas, lo que tienen que hacer es plantearse cuál es la dinámica más lenta. Bueno, esa se va a modelar con ecuaciones diferenciales. Y los que tienen dinámicas más rápidas se van a modelar con ecuaciones algebraicas, que surgen de tomar los balances dinámicos e igualarlos a cero. Entonces, ya tenemos de dónde surgen las primeras ecuaciones algebraicas de nuestro modelo de espacio de estado. La primera fuente de ecuaciones algebraicas son los modelos, son los balances en estado pseudoestacionario. Existen otras fuentes, como lo vamos a ver ahora. Tenemos las leyes físico-químicas y mecanismos. Aquí entran todas las ecuaciones que ustedes estudiaron a lo largo de la carrera, en química, en termodinámica, fenómeno de transporte, físico-química, operaciones, reacciones, control, en especial el tema de válvulas.
Todas las ecuaciones que ustedes vieron que vinculaban variables de un sistema en estas materias son ecuaciones algebraicas que se van a incorporar a nuestro modelo de espacio de estado. Como ustedes ya vieron esas ecuaciones a lo largo de la carrera, aquí solamente voy a refrescar algunas de ellas. Algunas de las ecuaciones algebraicas que se van a incorporar a nuestro modelo de espacio de estado surgen de las definiciones de propiedades de la materia. Por ejemplo, ahí está la definición de masa, de la cantidad de movimiento o de momento, de energía. Todas estas son ecuaciones algebraicas que se incorporan al modelo de espacio de estado cuando son necesarias. Por ejemplo, la de masa para vincular el volumen con la densidad. También se van a incorporar leyes del transporte para calcular los términos de los balances que involucran transporte de propiedades. Entonces tenemos, si hay transporte de cantidad de movimiento, tenemos la ley de Newton. Si es de energía, tenemos la ley de Fourier. Y si es de componentes, tenemos la ley de Fick. Todo esto es en transporte molecular. Si el transporte no es molecular, sino que es macroscópico, esas leyes se van a reemplazar por ecuaciones algebraicas. ¿Sí? Para la cantidad de movimiento tenemos lo que nos permite calcular la fuerza de fricción en una tubería. Para energía tenemos la ecuación que nos permite calcular el flujo de calor Q en función del coeficiente global de transferencia de energía por el área de transferencia por el delta T. Algo similar tenemos para calcular el flujo de un componente en función de una constante KL por el área de transferencia y la diferencia de concentraciones entre las fases. Todo esto era objeto de estudio en fenómenos de transporte. A esto se suman las ecuaciones de estado que estudiamos en termodinámica y en físico-química. Por ejemplo, tenemos para gases ideales la ecuación que surge de la ley de gases ideales, que es P por B igual a nRT. Si queremos trabajar en condiciones más allá, donde es válida la ley de gases ideales, tenemos la ecuación de Van der Waals y así muchas otras más ecuaciones. En los balances de energía vimos que teníamos que calcular el CP y que, bueno, si era constante, directamente se lo empleaba en el balance de energía, pero podía ser que el CP fuera variable, entonces necesitamos saber cómo varía el CP con respecto a la temperatura. Para eso echamos mano a correlaciones, como la que están ahí, CP igual a un polinomio cuadrático. Esa correlación, como todas las correlaciones, es un modelo, y es un modelo del tipo empírico, de los que vimos en las primeras clases. ¿Sí? En química, en ingeniería química, vamos a preferir siempre los modelos basados en los primeros principios, pero se llega a un cierto nivel donde no se puede seguir más porque el modelo sería demasiado complejo, y a partir de ese nivel se empiezan a usar modelos empíricos. Entonces aquí el CP está modelado con un modelo empírico. Lo mismo ocurre con la viscosidad. Podemos usar la correlación de Andrade para expresar la variación de la viscosidad en función de la temperatura. Estos modelos, como todos modelos empíricos, tienen parámetros que tienen que ser ajustados por regresión a valores experimentales. Entonces, para el CP, podemos usar línea de tendencia de Excel para encontrar los valores de A, B y C que mejor ajustan a una tabla de valores obtenidos experimentalmente. Lo mismo se puede hacer con los parámetros de la correlación de Andrade. Se tendría que hacer una regresión a datos experimentales para obtener los parámetros A, B y C. Eso lo puede hacer uno, si tiene un laboratorio para solo experimentos, o lo hace en laboratorios especializados que reportan los valores de los parámetros para diferentes sustancias. Otras ecuaciones que se incorporan en el modelo de espacio de estado son las que provienen del campo de la físico-química. En este caso tenemos todas aquellas que representan el equilibrio químico, donde tenemos la condición para el equilibrio en una reacción química, que es la primera, y la segunda que nos está planteando cómo varía la constante de equilibrio en función de la temperatura, que es la ecuación de Van Hoff. También tenemos que plantear las ecuaciones para el equilibrio entre fases. En la primera está
que está la condición que plantea que para cada componente su potencial en cada fase tiene que ser el mismo. La segunda ley, la que está en la ley de Dalton y Raoult, es otra de las ecuaciones que se usa frecuentemente. Tenemos la ley de Raoult para plantear el equilibrio entre fases y la de Dalton para calcular la presión de un componente J en una mezcla gaseosa. También tenemos la ley de Antoine, o correlación de Antoine, que nos permite calcular la presión de vapor de un componente puro. De nuevo, como es una correlación, tiene parámetros para ser ajustados por regresión a valores experimentales. Otro grupo importante de ecuaciones es el que corresponde a la cinética. Aquí tenemos la primera ecuación, que es la definición de la velocidad de reacción para un componente J. La segunda ecuación es la definición de la velocidad global, que se obtiene al hacer el RJ sobre su coeficiente estequiométrico. Esta es una constante para una reacción química independiente del componente que se estudia, y da como resultado la velocidad global. También tenemos la ley de reacción, que nos permite calcular la velocidad global en función de las concentraciones de los reactivos y productos. Por otro lado, otra de las ecuaciones que vamos a usar frecuentemente es la ecuación de Arrhenius, que nos permite estimar la variación de la constante cinética K en función de la temperatura. A estas leyes físico-químicas también se agregan otras ecuaciones que surgen de las condiciones de frontera. Por ejemplo, cuando teníamos un gel con alcohol y lo que hacíamos es dejar evaporar el alcohol al aire, se formaba un perfil. Si queríamos calcular el perfil de concentraciones del alcohol dentro del gel, esto lo hacíamos en fenómenos de transporte. Una de las condiciones que se agregaba al modelo es que en la base del recipiente no hay transferencia de componentes. Entonces, eso implica que matemáticamente la derivada de la concentración de ese compuesto en la coordenada espacial correspondiente tiene que ser 0. Por eso aquí tenemos esta pendiente. Y eso origina una ecuación algebraica que se incorpora al modelo. Otras ecuaciones algebraicas surgen de especificaciones de diseño. Por ejemplo, en un intercambiador de calor podemos especificar que en un extremo dado la temperatura del vapor con respecto a la temperatura del líquido no supere, o sea, la diferencia sea igual a 10 grados. Y esto origina una ecuación algebraica que va a nuestro modelo de espacio de estado. Este problema del gel con el alcohol es similar también a determinar el perfil de temperatura en un ladrillo que se somete a diferentes temperaturas en ambas caras, y tenemos que determinar cómo evoluciona el perfil de temperatura interno. Son problemas de simulación que ustedes lo vieron en fenómenos de transporte y que los resolvieron con métodos gráficos, como el del Binder-Smith. Y aquí les presento la gráfica porque en años anteriores no se acordaban que resolvían un problema de simulación dinámico y para sistemas con parámetros distribuidos en fenómenos de transporte. Aquí hay una simulación de cómo va variando un perfil de una propiedad a lo largo del tiempo. Ven los distintos perfiles, cómo evolucionan en el tiempo, pero también en el espacio, porque está dado en una coordenada z. Entonces este es un sistema con parámetros distribuidos y la simulación se hizo en estado dinámico. Ustedes ven cómo va evolucionando el perfil. A las ecuaciones que vimos se van a agregar otro tipo que se denominan relaciones funcionales. Estas relaciones describen el funcionamiento de determinados equipos. Son modelos particularizados para determinados equipos. Una de las que más vamos a emplear es la correspondiente al controlador PID, donde el AC es la salida del controlador, AB es el bias, el KP es la ganancia proporcional, E es el error, tau I es el tiempo del efecto integral
Tau d es el tiempo del efecto derivativo. Un controlador tiene diferentes tipos de acción. Va a tener acción directa si definimos el error igual a i menos is, donde i es el valor de la señal de la variable controlada e is es el valor del set point. O también podemos decir que el controlador va a operar con un tipo de acción inversa, y en ese caso vamos a definir que el error es set point menos variable de proceso. Vean la diferencia entre las dos acciones. ¿Sí? En la primera acción directa tenemos que el error es i menos set point, y en la inversa es el set point menos la variable de proceso. Cuando ustedes instalan un controlador, tienen que elegir en qué acción va a funcionar ese controlador. Es una decisión que ustedes toman, y solamente una de ellas es la correcta. Si ustedes se equivocan y eligen una acción errónea, el controlador, en vez de estabilizar la planta, la va a inestabilizar. Supongamos que elegimos acción directa. Quiero que empecemos a ver la propagación cualitativa de un efecto, porque vamos a necesitarlo más tarde. ¿Qué ocurre con la salida del controlador cuando aumento el set point y el controlador está trabajando en forma directa? Bien, eso es una propagación cualitativa. Entonces eso lo vamos a representar de esta manera. Hay un aumento en el set point. Como el set point está restando, eso provoca una disminución en el error. Ahora subo y veo que el error está aquí. Si el error disminuye, ¿qué ocurre con la salida del controlador? Veo que si el error disminuye, la salida del controlador también va a disminuir. En cuanto a las unidades físicas de esta salida AC, y por lo tanto de cada término de esta ecuación, va a depender del tipo de controlador que estemos trabajando. Si es un controlador electrónico, las unidades van a ser miliamperes y va a estar en un rango de operación de 4 a 20 miliamperes. Si es un controlador neumático, las unidades van a ser PSI y el rango de operación va a ser de 3 a 15 PSI. Lógicamente, este intervalo se lo representa como salida de 0 a 100%, con todos los valores intermedios. Note que la salida jamás puede ser menor al 0% ni mayor al 100%. Cuando el controlador tenga esas salidas extremas, se dice que el controlador está saturado y es un estado donde el controlador ha perdido todo poder sobre el sistema que está controlando. Por eso es un estado peligroso, que hay que detectarlo y tomar las medidas necesarias para evitar llegar a esos estados. En los modelos que vamos a emplear en la materia, vamos a dejar de lado las unidades verdaderas de un controlador y vamos a trabajar con un sistema adimensional. Vamos a suponer que el AC es un número adimensional que está entre 0 y 1. ¿Sí? Por lo tanto, todos estos términos que están en la ecuación también van a tener que ser términos adimensionales. Esto no le quita precisión a nuestros modelos y nos evita tener que estar considerando si estamos con un controlador electrónico o un controlador neumático. Veamos ahora cómo se calcula el valor AB, que es una de las decisiones que tenemos que tomar como ingeniero cuando instalamos un controlador. De todas las decisiones que tenemos que tomar, que vamos repasando cuáles son. Primero tenemos que elegir en qué acción vamos a fijar nuestro controlador. Si nuestro controlador va a trabajar con acción directa o con acción inversa. Luego vamos a tener que calcular el valor de vías para setear ese valor en el aparato. Luego tendríamos que hacer la sintonía del controlador, que son a través de métodos que ustedes ya vieron en control, y eso nos va a permitir calcular
la ganancia proporcional y los tiempos correspondientes al tiempo del efecto integral y al efecto derivativo. Bien, veamos ahora cómo se calcula el bias. Algunos controladores tienen una opción para el cálculo automático del bias. Si no tuviéramos esa posibilidad, tendríamos que hacerlo en forma manual, y eso se llama reset manual, al contrario de lo que se llama reset automático, que es lo que hace el controlador cuando tiene esa posibilidad. Vamos a ver qué es el reset manual. Tenemos que, en este lazo de control, que tenemos que es un lazo de nivel, donde tenemos la variable controlada es el nivel y la manipulada es la apertura de la válvula de descarga, lo que tenemos que hacer es seguir una serie de pasos para encontrar el valor de AB. Primero, colocamos el controlador en modo manual. Esto es, se corta la acción que tiene el controlador sobre la válvula. Y nosotros manejamos la válvula. El paso 2 es elegir un punto de operación. Es elegir el set point, donde generalmente va a estar operando el sistema. Entonces nosotros para este tanque deberíamos elegir en qué nivel va a operar normalmente este sistema. Supongan 1 metro. Bueno, ese valor de 1 metro es el IS, que sería el set point para el punto de trabajo. Una vez que hemos decidido cuál es el nivel deseado como punto de trabajo, vamos a variar la salida del controlador. Como está en modo manual, nosotros podemos fijar la salida del controlador y vamos a ir variando esa salida, y en forma indirecta estamos variando la apertura de la válvula, porque esa salida del controlador es la que rige la apertura de la válvula. Vamos a ir cambiando esta salida del controlador hasta que el nivel o nuestra variable del proceso I iguale al valor del set point o el valor deseado que hemos adoptado en el paso anterior. Entonces, en el modo manual trabajamos sobre AC y vamos operando la válvula para que varíe el nivel hasta que alcance el valor deseado. Una vez que alcanzamos el valor deseado, tomamos la salida del controlador que logró ese valor deseado y se lo asignamos al bias. Y esa sería la forma de obtener el bias. Este punto, si es que tenemos un controlador proporcional, este punto va a ser el único libre del error tipo offset. Aquí les dejo un link donde está la simulación de un sistema PID para que prueben estos pasos. Continuando con las relaciones funcionales, tenemos otra relación importante, que es la ecuación de las válvulas. Para un fluido líquido, la ecuación de la válvula es la que está en la diapositiva, donde se ve el coeficiente de tamaño de la válvula. FB es la función característica de la válvula, X es la apertura, que es un valor entre 0 y 1, y luego tenemos el delta PB, que es la diferencia de presión entre los extremos de la válvula. Rho es la densidad del fluido que atraviesa la válvula, y Rho W es la densidad del agua a la misma temperatura. Este f de x, que es la curva característica de la válvula, se puede representar gráficamente en función de la apertura. Y vemos que tenemos 3 tipos de curvas. Y esto nos dan las distintas curvas características. Primero tenemos la válvula de respuesta lineal, donde f de x es igual a x, y es la línea verde. También tenemos la válvula de apertura rápida, cuyo f de x es la raíz cuadrada de x, es la línea roja. Y por último tenemos la válvula de igual porcentaje, donde el f de x es un alfa elevado a la x menos 1, y uno puede elegir ese valor de alfa, y es la línea celeste. Dado que la curva característica es una función matemática creciente con respecto a la apertura, tenemos que
la conducta cualitativa de la válvula es la que se presenta en la diapositiva. Si provocamos un aumento en la apertura de la válvula, eso va a producir un aumento en el caudal que atraviesa la válvula. Eso también es obvio de la ecuación que define el funcionamiento de la válvula. Veamos ahora por qué existen tres curvas características. En el campo del control automático se desea que exista una relación lineal entre el caudal que atraviesa la válvula y su apertura. Para lograr eso, vamos a tener que estudiar primero en qué sistema se instala la válvula. Consideremos este sistema donde tenemos un tanque colocado a cierta altura que va a generar la presión para alimentar la válvula y que esta válvula descarga a la atmósfera. El perfil de presiones sería el siguiente si es que despreciamos la caída de presión a lo largo de la tubería. Tenemos una presión constante, que es la que se debe a la columna líquida, hasta que llegamos a la entrada de la válvula. En la válvula se produce la caída de presión hasta la presión de descarga, que sería la presión atmosférica. Como ambas presiones son constantes, el delta P es constante. Entonces ahora tenemos que seleccionar qué válvula vamos a colocar en este sistema. Si elegimos la válvula con respuesta lineal, entonces reemplazaremos el f de x directamente, lo reemplazamos por x, y la ecuación nos queda de esta forma. Esta es la válvula lineal. Si estudiamos esta ecuación, vemos que todos los términos son constantes, salvo x, por lo tanto nos queda como una constante por x. Y eso hace que la respuesta de esta válvula sea una respuesta proporcional o lineal, que era el objetivo. Entonces, para un sistema que garantiza un delta de P constante en la válvula, tenemos que elegir una válvula con respuesta lineal. Analicemos ahora otro sistema. De nuevo tenemos el tanque, pero hemos agregado un filtro en la línea. En este nuevo sistema, en lugar de tener una presión constante hasta llegar a la entrada de la válvula, vamos a tener una pérdida de presión en el filtro, como está marcada en la línea amarilla. Tenemos primero que cae la presión en el filtro y esa presión reducida llega a la válvula, donde vuelve a caer la presión hasta llegar a la presión atmosférica, que es la presión de descarga. Si abrimos más la válvula, eso va a dejar pasar más caudal, y ese aumento de caudal va a provocar una mayor caída de presión en el filtro. Ahora tenemos esta línea roja, lo que hace que llegue menos presión a nuestra válvula. Como se puede ver, en este sistema, la caída de presión en la válvula o el delta P no es constante, sino que es función del caudal que la atraviesa, el cual a su vez es función de la apertura que tenemos en la válvula. Entonces veamos qué válvula elegir para este caso. Si volvemos a elegir una válvula con respuesta lineal, vamos a lograr una curva que no va a ser la línea recta como antes, sino que va a tener este perfil, el de la línea roja. ¿Y por qué va a ser eso? Porque a medida que abrimos la válvula, que abrimos la apertura, el delta P que llega a la válvula es cada vez menor, y eso hace que nuestro caudal sea menor al que teníamos antes. Entonces, el perfil de caudal, o la relación que tenemos entre el caudal y la apertura, cuando la válvula está instalada en un sistema que tiene caída de presión previa, es el que está en la línea roja. Y no se parece nada al perfil deseado, que era el perfil lineal. Entonces, aquí no corresponde instalar una válvula con respuesta lineal. Para resolver este problema tenemos que cambiar el tipo de válvula. De las diferentes curvas características disponibles, vemos que la línea celeste es la que tiene la forma contraria a la línea roja que observamos en la válvula instalada. Entonces vamos a probar con una válvula de igual proporción. La relación deseada entre el caudal de salida y la apertura es lineal. Vamos a probar con la línea celeste correspondiente a la válvula de igual proporción. Para eso reemplazamos el f de x en la ecuación de la válvula, lo reemplazamos por alfa elevado a la x menos 1.
Si hacemos eso, la relación entre el caudal que pasa a través de la válvula y la apertura es la línea roja, donde hemos recuperado la forma lineal. Observen que la línea roja está por debajo de la línea celeste, y esto significa que siempre vamos a tener un caudal menor que en el caso donde no existía el filtro. Y esto es lógico porque el filtro está provocando una pérdida de presión. Veamos ahora los modos de falla de una válvula. Una válvula puede ser del tipo falla cerrada, que se representa con NC, o también se dice abre con señal. Este tipo de válvula, cuando no recibe señal, queda cerrada y para abrirla hay que suministrarle señal. Para este tipo de válvula vamos a incorporar la ecuación que está en la diapositiva, que muestra la apertura en función de la salida del controlador que está conectada a ella. Como ven, cuando la salida del controlador es menor que 0 o 0, la apertura es 0. Cuando la salida del controlador es mayor que 1, la apertura queda en 1. Y en otro caso, cuando la salida del controlador está entre 0 y 1, la apertura es igual a la salida del controlador. Tenemos el otro tipo de válvula, que es falla abierta o normalmente abierta, parece el NA, y cierra con señal. Este tipo de válvula tiene la curva de ecuación que está a la derecha. La apertura de válvula va a ser 1 cuando la salida del controlador que está conectado a ella sea menor que 0. Va a ser 0 cuando la salida del controlador sea mayor que 1. Y cuando la salida del controlador esté entre 0 y 1, la apertura va a ser 1 menos la salida del controlador. La conducta cualitativa, entonces, para una válvula que falla cerrada, sería que si aumenta la salida del controlador, tenemos un aumento en la apertura. Lo contrario sería para una válvula que falla abierta. Como ven aquí, en estas ecuaciones, se consideró que la C puede ser menor que 0 o puede ser mayor que 1. Y esto es debido a que en la ecuación del controlador nosotros no hemos limitado el valor de AC. Esa limitación la hacemos en estas ecuaciones. Con todo lo que vimos hasta ahora, podemos ya seleccionar el tipo de acción que va a tener el controlador. Para hacer esa selección tenemos dos formas de hacerlo. Uno es considerando el modo servo y otro es considerando el modo regulador. En el modo servo, el controlador tiene como objetivo que la variable controlada siga lo más fielmente posible al set point. Entonces, haciendo este procedimiento sería, paso 1, proponer un tipo de acción y tipo de válvula. Nosotros tenemos una válvula, tenemos que proponer qué tipo de válvula va a ser y vamos a proponer el tipo de acción para el controlador. Luego suponemos un aumento en el set point. Propagamos cualitativamente ese aumento a través del error, de la salida del controlador, de la apertura de válvula y de la variable controlada. Si obtenemos como resultado que la variable controlada aumenta, entonces hemos elegido la acción correcta y la acción que hemos propuesto inicialmente es la que tiene que permanecer. Si en cambio, al final de la propagación cualitativa obtenemos que la variable de proceso disminuye, entonces la acción que tenemos que instalar en el controlador es la contraria a la que habíamos propuesto. La otra forma de elegir la acción del controlador es considerándolo en función modo regulador. En esta función, el controlador tiene que anular cualquier perturbación que llegue a nuestra variable controlada. Entonces, otra vez comenzamos proponiendo el tipo de acción y el tipo de válvula. Suponemos un aumento ahora en la variable de proceso. Propagamos cualitativamente ese aumento a través del error, de la salida del controlador, de la apertura y nuevamente regresamos a nuestra variable de proceso. Si la propagación dice que
la variable de proceso va a disminuir, tenemos que aceptar la acción que habíamos propuesto inicialmente. Si en cambio la propagación dice que nuestra variable de proceso va a aumentar, entonces tenemos que rechazar la acción propuesta inicialmente y cambiarla por el tipo contrario. No importa cuál de los dos métodos elijan ustedes para trabajar, el resultado tiene que ser el mismo. Siempre van a seleccionar la misma acción. Así que pueden elegir el proceso con modo regulador o el método con modo servo. Cualquiera de los dos tiene que dar el mismo resultado. Vamos a ver un ejemplo. Aquí tenemos un lazo de control para el nivel y vamos a elegir el tipo de acción para el controlador. Vamos a hacerlo en modo servo primero. Elegimos la válvula, vamos a elegir una válvula del tipo normalmente cerrada y proponemos acción directa. Provocamos el aumento en el set point y hacemos la propagación cualitativa. Si aumento el set point, como la acción es directa, voy a tener que el error disminuye. Si el error disminuye, la salida del controlador disminuye. Si la salida del controlador disminuye, como la válvula es normalmente cerrada, la apertura va a disminuir. Y si yo disminuyo la apertura de la válvula, eso provoca un aumento en mi variable controlada, que es el nivel. Entonces, en conclusión, tengo que el nivel aumentó, mi variable controlada aumentó y está de acuerdo con lo que yo había hecho con el set point. Por lo tanto, acepto la acción. Mi controlador va a tener que tener acción directa cuando yo instale aquí una válvula del tipo normalmente cerrada. Vamos a volver a hacer el ejercicio ahora con el modo regulador. De nuevo propongo una acción directa y válvula normalmente cerrada. Ahora provoco un aumento en la variable controlada, que es el nivel. Entonces me pregunto, ¿qué pasa si aumenta el nivel? Propago esa perturbación. Si el nivel aumenta, como es acción directa, el error aumenta. Eso provoca un aumento en el controlador, lo que provoca un aumento en la apertura de la válvula, porque es una válvula normalmente cerrada. Y si yo abro la válvula, eso va a provocar una disminución en mi nivel, lo que es una disminución de la variable controlada. Con lo cual, como tengo una disminución en mi variable controlada, acepto la acción porque el controlador, en modo regulador, logró compensar el aumento que había en mi variable controlada. Recuerda que en modo controlador, el controlador tiene que anular la perturbación. Entonces aquí mi perturbación había provocado un aumento en el nivel y el controlador actuó para disminuir el nivel. Entonces esta acción es la correcta. Tengo que quedarme con la acción directa si es que la válvula que instalé es la válvula normalmente cerrada. Aquí les dejo unos links a unos videos muy interesantes para que vean el efecto de cada acción de un controlador y para que también vean lo que es el wind-up, que es el peligro del efecto integral. Con esto llegamos al final de este video. Será hasta el próximo.